A breves rasgos, vamos a conocer pautas esenciales que caracterizan a esta enfermedad, la cual hemos definido como una patología gastrointestinal causante de obstrucción gástrica en los recién nacidos y lactantes. Son varios los factores de riesgo, de entre los cuales podemos destacar a los genéticos y a los ambientales. Una alimentación con biberón, edad materna temprana, consumo materno de tabaco, administración de eritromicina en las 2 primeras semanas de vida. Las manifestaciones clínicas se evidencian mediante vómitos de tipo proyectil, síntomas de restricción del crecimiento y en menor frecuencia la inspección y palpación se evidenciaría una masa de aspecto aceitunado palpable en el abdomen en el cuadrante superior derecho. El diagnóstico se lo realiza mediante ecografía y el tratamiento en la mayoría de los casos se realiza mediante una piloromiotomía laparoscópica. Definición. La estenosis hipertrófica del píloro, o conocida con las siglas EHP, es una patología del neonato responsable de vómitos en proyectiles, de aparición entre la segunda y 12ª semana, el cual se acompaña con deshidratación, alteraciones metabólicas y electrolíticas. Como podemos observar en la imagen, el píloro se encuentra obstruido, entonces no vamos a ver un progreso de los alimentos que el neonato consume, no se van a absorber en el intestino delgado, en el duodeno. Entonces, el niño o el neonato va a tener una deshidratación, va a tener alteraciones metabólicas y electrolíticas, debido a que no absorbe los nutrientes necesarios. Esta patología se caracteriza por producir la obstrucción del contenido gástrico. Entonces, ahí se provocan los vómitos. Fue descrita por primera vez en 1888 por Harald Hirschsprung y hasta 1912 se reporta la primera cirugía exitosa realizada por Randstad. Epidemiología. La prevalencia corresponde de 2 a 3,5 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sobre todo, es más común en varones que en mujeres. Se presenta con una frecuencia alta a las 5 semanas, pero puede comprender el rango entre la segunda y la 12ª semana. La incidencia comprende aproximadamente el 0,1% al 0,2% de la población. Sin embargo, en los últimos años ha disminuido. Además de presentarse en el género masculino, ser hijo de madre joven se presenta además en países europeos, etnia blanca, niños con grupo sanguíneo B y O, en niños prematuros y primogénitos. Tienen cerca de la mitad de probabilidad de tener estenosis hipertrófica del píloro. Solamente los nacidos vivos de mujeres con una edad mayor no han demostrado ser un factor de riesgo para que se produzca esta patología, la estenosis hipertrófica del píloro. Las causas que provocan esta enfermedad son diversas. Es por ello que no existe una causa en específico que explique la patología y el origen de la misma. Por ello, se denomina como una enfermedad multifactorial, que incluyen varios factores de riesgo y otros factores, desde genéticos hasta ambientales. Sin embargo, ha existido relación con factores de riesgo de la enfermedad, como es el caso de antecedentes familiares, edad de la madre en jóvenes, género, el esquema alimentario también, el ser primogénito, y se piensa que este se puede desarrollar después del parto. Dentro de los factores causantes de la estenosis hipertrófica del píloro encontramos factores genéticos, como es el caso de fuerte vinculación familiar, hermanos de pacientes con presencia de dicha enfermedad, afecta también al 50% de pacientes de gemelos idénticos con herencia, algunos de herencia autosómica, el género masculino y asociado también a síndromes con predisposición genética. Sin embargo, también se encuentran los factores extrínsecos, que estos tienen una referencia a la posición en la que duerme el niño, la exposición a fármacos como la eritromicina, esto dentro tanto el niño como la madre en el periodo de lactancia, y la exposición prenatal como la talidomida, la hidantoína y entre otras. También se ha visto la asociación con la administración de fórmulas lácteas hiperosmolares. Dentro de los factores obstructivos, en cambio, estos se identifica que puede ser provocado por la parte secundaria a la obstrucción de tipo mecánica, en que al momento puede presentar un vaciamiento gástrico luego de alimentarse por una sonda transpilórica. También existen otros factores como los pólipos, quistes antrales
hipertrofia de la mucosa y submucosa en el caso de presentar una gastroenteritis eosinofílica. También se ha visto relacionado con los factores hormonales, en este caso con el aumento de la secretina y colecistoquinina, el aumento de la sustancia P y de la producción de prostaglandinas. Sin embargo, hay otra relación con los factores de las células musculares lisas. Esto se ha visto por la alteración que hay en las estructuras intracelulares de los miocitos y la disminución del óxido nítrico relajante muscular y debido al déficit de la enzima óxido nítrico sintetasa en el tejido hipertrófico. Finalmente tenemos factores en las proteínas de la matriz extracelular. Esto se debe a una alteración dentro de la distribución y organización de las proteínas de matriz extracelular en capas musculares de tipo circular, con un aumento del colágeno, procolágeno tipo 1, elastina y condroitin sulfato. La clínica presente en estos pacientes aparecen dentro de la tercera a sexta semana de vida. Sin embargo, solo un 20% presentan vómitos de tipo intermitente desde que nacen hasta que presentan las diversas sintomatologías clásicas, como es el caso de un vómito no bilioso de 1 a 2 por día, niño con mucho lloro, constipación y desnutrición progresiva. Dentro de los signos físicos presentes en los pacientes se encuentra un signo patognomónico que es reconocido como liva pilórica palpable. Este está presente en el 90% de los casos. Sin embargo, otros síntomas que se presentan con el tiempo de mayor evolución, en el caso de peristalsis gástrica visible, es la parte superior izquierda que corresponde al signo de Kussmaul y el signo de Bouveret por la dilatación gástrica visible. No obstante, es notorio el signo de desnutrición, de deshidratación y de hipovolemia que pueden llegar al shock. Siempre debemos tener en consideración la triada clásica del paciente, que es vómito no bilioso, ondas peristálsicas visibles, oliva pilórica palpable y otros signos del paciente, como es el caso de la desnutrición, deshidratación, el signo de Bouveret, el signo ictérico pilórico. Y también signos leves de deshidratación, como es el pañal seco, los labios secos, las manos y pies fríos y poca orina. El diagnóstico básicamente está guiado dentro del cuadro clínico y los exámenes complementarios. En el cuadro clínico, nosotros debemos considerar la triada clásica mencionada anteriormente y signos patognomónicos de esta enfermedad. Dentro de los exámenes complementarios se puede realizar una ecografía abdominal, rayos X contrastada de esófago, estómago, duodeno, también hemograma, ionograma, gasometrías y coagulograma. Factores de riesgo. Los macrólidos, sobre todo la eritromicina, corresponde al factor de riesgo que produce en recién nacidos. También tener un familiar que ha tenido estenosis hipertrófica del píloro, padres menores de 20 años en el momento del parto, el uso de biberón antes que la lactancia materna, niños primogénitos presentan cerca del 57.8% de riesgo. Sin embargo, el uso de macrólidos durante el embarazo y la lactancia no aumenta el riesgo, pero sí se ha visto que la eritromicina durante las 2 primeras semanas de vida dispone a una estenosis hipertrófica del píloro. Otro factor poco estudiado y reportado es la presentación de la estenosis hipertrófica del píloro en gemelos disigóticos de diferente sexo, aunque posiblemente los factores ambientales como la alimentación con leche de fórmula es la responsable de esta condición. Mediante una ecografía abdominal se puede identificar a esta patología con gran facilidad, ya que este es el examen complementario de elección en donde inicialmente se van a ver mensuraciones anormales, en donde se destaca el grosor muscular mayor a 3 milímetros, el diámetro de anterior a posterior mayor a 14 milímetros, la longitud de serosa a serosa, que sería la transversal, mayor a 9 milímetros, y el volumen pilórico mayor o igual a 1.4 mililitros. Dentro de las alteraciones de la función pilórica, veremos la peristalsis gástrica activa que culmina de manera abrupta en el límite con el músculo pilórico hipertrofiado, además de una ausencia de la apertura normal del píloro y reducción del paso de fluidos desde el estómago hacia el duodeno. Si se tiene duda diagnóstica, se podría precisar mediante la repetición de la ecografía a las 48 horas en caso de que persista la clínica, ya que este trastorno tiene una evolución rápida.
En caso de que no exista disponibilidad de realizar una ecografía, se podría realizar una radiografía contrastada de esófago, estómago y duodeno, esto bajo control fluoroscópico siempre que sea posible. En ella podremos encontrar tanto signos directos como indirectos. Específicamente, veremos el signo de la cuerda, estrechamiento y alargamiento del canal pilórico de hasta 2 a 3 centímetros de longitud y un canal rígido, rectilíneo o ligeramente incurvado. Indirectamente tendremos ondas peristálticas fuertes y pronunciadas en el estómago, un estómago dilatado y asistólico en casos de larga data evolutiva, un defecto de lleno anular o muesca en el antro pilórico y el signo del hombro hongo sombrilla a causa del píloro hipertrofiado en el extremo del duodeno. En la radiografía de la derecha también observamos una marcada distensión gaseosa del estómago con el llamado signo de la oruga. Esto ocurre por contracciones gástricas contra un píloro obstruido e hipertrofiado, además de la presencia de heces y gases identificados en intestino delgado y colon no dilatados. Los resultados de otros exámenes complementarios van a depender exclusivamente del tiempo evolutivo de la enfermedad. Por ejemplo, en el hemograma se podría ver una hemoglobina disminuida, esto a causa del curso evolutivo prolongado de esta patología. En el ionograma podremos tener una hipocloremia, una hipopotasemia e incluso una hiponatremia. Mientras que en la gasometría se podría evidenciar una alcalosis metabólica de grado inconstante, esto por pérdida de iones de cloruro al momento de la hémesis. El tratamiento de elección es mediante un procedimiento quirúrgico realizado mediante una piloromiotomía extramucosa con la técnica de Fredette-Ramstedt. La mayoría de los pacientes alcanzan estabilidad hídrica y electrolítica en al menos 24 horas. El cirujano hará 5 incisiones muy pequeñas cerca o en el ombligo y en los lados derecho o izquierdo de la parte superior del abdomen. Luego se insertarán pequeños tubos para una cámara e instrumentos quirúrgicos a través de estas incisiones. El cirujano ubicará cuidadosamente el esfínter pilórico grueso. Una incisión será hecha a lo largo de la parte exterior del esfínter pilórico. La incisión solo pasará a través de la capa muscular, dejando el revestimiento de tejido interno intacto. El cirujano insertará un instrumento quirúrgico para ampliar la incisión y esparcir las fibras musculares. Esta incisión, llamada una piloromiotomía, suavizará el músculo del esfínter pilórico de modo que las contracciones estomacales sean capaces de empujar la comida a través del píloro hacia el intestino delgado. Finalmente, el cirujano cerrará la incisión de la piel con suturas solubles o tiras de sutura cutánea. Complicaciones. Las complicaciones preoperatorias incluyen la deshidratación, trastornos electrolíticos como la hipoclorémica, la hipopotasemia, además de alcalosis metabólica, broncoaspiración y choque hipovolémico. Durante la piloromiotomía se puede presentar perforación de la mucosa del duodeno, así también broncoaspiración, aunque estos han disminuido por las nuevas técnicas preoperatorias e intraoperatorias. Mientras que las complicaciones posoperatorias es la periotomía incompleta, infección del sitio quirúrgico, desgarro de la serosa del estómago, dehiscencia de la sutura o desarrollo de hernias. Cabe mencionar que el procedimiento laparoscópico se ha relacionado con menores complicaciones posoperatorias. Diagnóstico diferencial. La estenosis hipertrófica del píloro suele ser confundida con otras patologías, como el reflujo gastroesofágico en presencia o no de hernia hiatal, pero para poder diferenciarla se necesita de pruebas de imagen adicionales. La insuficiencia adrenal, la estenosis duodenal proximal tiene una presentación clínica muy similar a la estenosis hipertrófica del píloro. La obstrucción intestinal por un bulbo, hernia o problemas congénitos generan vómitos, pero se puede diferenciar con la presencia de vómitos biliosos y con una evolución clínicamente rápida. Asimismo, otros problemas que generan confusión en el diagnóstico son las infecciones respiratorias, del tracto urinario o sistema nervioso central, o adenomioma gástrico. Pronóstico y seguimiento. Esta enfermedad, sin la operación quirúrgica, mantenía una mortalidad del 100%, pero tras la cirugía, el pronóstico en los niños es excelente. El niño posterior al procedimiento puede continuar con una alimentación adecuada que no afecte su crecimiento y desarrollo pediátrico. La mortalidad
es un hecho raro posterior al tratamiento. Sin embargo, se ha reportado que se produce en menos del 0,5% de los intervenidos. El seguimiento demuestra la cicatrización completa del píloro, que posterior a los 8 meses del procedimiento se evidencia un remodelamiento completo. De igual manera, a largo plazo no se han descrito alteraciones funcionales o estructurales del estómago.